Muy bien, entonces estos eran nuestros objetivos. Habíamos hecho el objetivo 1, la parte 1.1 y la parte 1.2. Ahora nos toca hallar la relación funcional entre el ancho del máximo central de difracción para una rendija rectangular infinita y la longitud de onda de la luz incidente. Al mismo tiempo, dice, determine la distancia rendija-pantalla. A ver, para que entendamos de qué se está tratando, dice, relación entre el ancho del máximo central de difracción para esta rendija. Voy a tratar de dibujar acá. Suponiendo que este es el ancho de la rendija, que le hemos llamado B, ¿verdad? Esta es la, distancia a la pantalla. Incidimos en la rendija de ancho B y se va a producir en la pantalla una distribución de intensidad. Espérame un cachito. Esto, muy bien. Entonces, aquí está el máximo central y luego el mínimo y luego los máximos secundarios de esta forma. A ambos lados del máximo central está ocurriendo una cosa así. Entonces, ¿qué nos están pidiendo a nosotros? Aquí hay una distancia que le estamos llamando ancho del máximo central. Este es el ancho. Nos están pidiendo en el objetivo encontrar la relación entre ese ancho y la longitud de onda de la radiación incidente. Entonces, si nosotros tenemos acá un haz de luz monocromático, quiere decir que esta luz tiene una longitud de onda definida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué relación existe entre este ancho en la pantalla y la longitud de onda. Eso nos están pidiendo, ¿ya? ¿Qué tipo de rendija? Pues una rendija rectangular infinita. Luego nos piden averiguar esta D que no está explícito en el simulador. Nosotros vamos a hallar esta distancia D. ¿De acuerdo? En el simulador tenemos la rendija y tenemos el resultado, es decir, de la observación en la pantalla. Tenemos una escala definida y con esa escala y con la ayuda de una regla, pues vamos a obtener nosotros esta relación funcional. Y luego de la misma tenemos que ser capaces de hallar esta distancia de separación de la rendija a la pantalla. Quiero saber si ustedes están comprendiendo esta idea. Tenemos el haz de luz incidente que es monocromático, que emite un cierto lambda. En nuestro simulador podemos nosotros variar lambda.
Eso que quiere decir que vamos a tener nosotros esta distribución. En otras palabras, vamos a observar en la pantalla una cierta distribución de la difracción y lo que nos interesa principalmente es determinar el ancho. Y hemos visto justo aquí en este objetivo que ese ancho pues depende de la longitud de onda. Entonces, queremos saber cómo depende el ancho de la longitud de onda. Para eso vamos a averiguar esta ecuación. De esta ecuación, pues vamos a averiguar nosotros D, que es de la distancia de la rendija a la pantalla. Eso es lo que se planea hacer con el objetivo número 2. ¿Alguna pregunta? No le dicen, está claro. Perfecto. Ahí está nuestro objetivo 2. Entonces, tenemos la rendija de tal forma que su ancho B va a ser 0.04. Vamos a escoger en este experimento que vamos a hacer en el objetivo 2, el ancho de la rendija 0.04 milímetros. Ese es un dato que ustedes tienen que anotarse. ¿De acuerdo? Es fundamental que ustedes se anoten ese dato. ¿De acuerdo? Lo que yo les estoy diciendo es que en el simulador uno puede escoger la longitud de onda de este haz y lo puede hacer simplemente variando esto. Entonces, sin cambiar nada en la rendija, cuando digo nada, no quiero, estoy haciendo referencia al ancho, no voy a variar el ancho, lo voy a dejar así. Lo único que voy a hacer es cambiar la longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este ancho, definido como la distancia de esta zona oscura a la otra zona oscura, pues va a variar. Queremos estudiar cómo es que va a cambiar eso. Si ustedes se fijan bien, uno no sabe la distancia que hay de aquí a aquí, pero uno puede hallar esa distancia, ¿no? Esa distancia le hemos llamado D. Ahora bien, ustedes deben recordar de teoría que en la difracción a través de una sola rendija, vamos a ver eso, los mínimos están dados por esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de la posición de estos mínimos, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo puedo aprovechar esto, voy a poner una cosa. Suponiendo que esta es mi pantalla, voy a construir, voy a imaginar que estoy poniendo acá la rejilla de difracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si es que yo defino el centro mismo de esto, esta es la línea que divide exactamente a la mitad a esta franja. Por lo tanto, si a esto le llamamos el ángulo phi, que está en nuestra ecuación, cuando n es igual a 1, estamos definiendo este ángulo, ¿ya? Esto aquí representa el ancho, ¿verdad? Entonces, la mitad exactamente, porque esto está dividiendo, la mitad exactamente está relacionado con una función como la tangente. Si este es el tamaño, la distancia de separación de la rendija a la pantalla, si eso fuera D, entonces, ¿qué diríamos? Que la tangente
que la tangente de este ángulo phi va a ser igual a la mitad de este ancho dividido la distancia de la rendija a la pantalla, ¿verdad? Como estos ángulos son pequeños, entonces cumplen la condición, por tanto, el seno y la tangente son prácticamente lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta ecuación yo tendría B por A dividido entre 2 veces D. Y eso sería igual a lambda. ¿Por qué? Porque esta posición es para n igual 1, ¿verdad? Esto va a ser n igual 1. Estamos hablando solo del máximo central, o sea que el primer mínimo equivale a n igual 1. Por lo tanto, yo de aquí puedo expresar el ancho y diría el ancho va a ser igual a 2 veces d. Muy bien, esa d. Dos veces d dividido b por lambda, o sea que la relación que esperamos nosotros, esta va a ser definida como la relación teórica, ¿ya? Entonces le vamos a llamar aquí la relación teórica. Nosotros esperamos entonces que A dependa directamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué estoy diciendo? Que mientras crezca lambda, pues va a crecer el ancho, como de manera lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos ahora una tabla de longitud de onda. No se olviden, la longitud de onda está en nanómetros, ¿no? Esto hay que transformar a metros. Está en nanómetros. Entonces, como estamos trabajando en el sistema internacional, esto hay que transformar a metros, ¿ya? Y el área aquí. Fíjense la escala. La escala, tengo que yo, a ver, después les explico, ¿ya? Pero tengo que medir el área. ¿Cómo voy a medir el área? Voy a agarrar una regla y voy a hacer la medida de la distancia de este extremo al otro extremo. Eso voy a hacer con la ayuda de una regla, ¿ya? Pero cuando use la regla, eso me va a dar en centímetros. Ahora, con la ayuda de una regla, voy a ver ¿cuánto de centímetros equivale a milímetros en esta escala? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues con una regla voy a ver cuánto en centímetros representa 10 milímetros de esta escala y voy a encontrar el factor de conversión. Pero en principio, con una regla yo podría medir esta distancia. Por lo tanto, si ustedes quieren, debería yo generar dos columnas aquí, ¿verdad? Una de áreas, esta área, la que voy a medir directamente, que es el área en centímetros. Y
luego con ese factor de conversión lo voy a trasladar a milímetros y finalmente a metros. Vamos a definir un factor de conversión. Esto estaba originalmente en nanómetros, lo tenemos que transformar a metros. Esto primero de los centímetros de nuestra regla a los milímetros de esta escala y luego de milímetros a metros. Y bueno, entonces hacemos una tablita de longitud de onda y área, ¿verdad? Y luego longitud de onda y área, o perdón, ancho. Y así varias veces, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo esto, pues ustedes saben de que deberíamos hacer un gráfico. Esto debería ser lambda y esto debería ser el ancho. Si todo sale bien, esto debería darnos a nosotros una recta, ¿verdad? Así debería darnos. Y de aquí entonces vamos a obtener la ecuación de esta recta haciendo A igual a asterisco. Le estoy llamando asterisco justo porque ya tengo A aquí. A asterisco más B asterisco por lambda. Entonces, uno determina A asterisco y B asterisco usando mínimos cuadrados. ¿Ya? Obtenemos mínimos cuadrados, reemplazamos en esta ecuación y ya tenemos el objetivo 2 o parte del objetivo 2, que era hallar la ecuación de dependencia entre el ancho y la longitud de onda. Bien, si eso está claro, entonces termino explicando cómo vamos a obtener esta distancia D. ¿Qué quiere decir? La distancia de la rendija a la pantalla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, este es el modelo experimental, este es el modelo teórico. Entonces, yo voy a poner acá modelo experimental. ¿Está bien? Estos dos deberían ser lo mismo, por lo tanto, la pendiente, que es B asterisco, debería ser igual a esta expresión. Finalmente, entonces, yo puedo decir 2 veces D dividido B, que es el ancho, que dijimos iba a ser 0.04 milímetros, ¿verdad? Eso es igual a B asterisco. Entonces, de aquí nosotros podemos definitivamente hallar el valor de D. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, adelante por favor, y si no, directamente nos vamos al simulador para hacer todo lo que les estoy diciendo. Licenciado, la precisión de B minúscula. ¿De B o de D? B minúscula. Ya, esta B, el ancho, ¿no es cierto? Yo lo dejara, fíjense que ustedes aquí pueden recorrer con el segundo decimal. Entonces, yo lo dejara con una precisión de 0.01 milímetros, ¿ya? Porque en el simulador yo puedo mover esto de uno en uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podrían ustedes considerar la mínima división de esta escala como la precisión de este ancho, ¿de acuerdo? Está bien. Listo. Dicen otra pregunta. Dígame. No entendí bien la parte de medir el ancho. No sé si puede volver a repetir eso. ¿Este ancho?
para hacer la tablita. Por eso, este ancho. Ajá. Ok. Miren, con la ayuda de una regla que ustedes tuvieran y comparando con lo que ustedes observan en su monitor o directamente en su pantallita, si estuvieran con celular, pueden agarrar una regla y medir este ancho de manera directa, ¿ya? Entonces, escogido un lambda, va a ver este ancho. Entonces, si yo agarrar una regla y lo pongo acá, pues voy a obtener un ancho en centímetros. ¿Está bien? Ahora, ese ancho en centímetros de mi regla no tiene todavía sentido. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que lo que yo estoy observando tiene relación con esta escala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la relación entre lo que mide mi regla y esta escala, ¿ya? Trasladar a esta escala. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a encontrar el factor de conversión. ¿Y cuál es ese? Agarro mi regla y veo este tamañito en mi regla, ¿cuánto es? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a hacer una regla de 3 elemental. Voy a decir esto en, imagínense que yo voy a obtener un valor aquí, ¿de acuerdo? Y voy a decir el ancho que estoy midiendo en centímetros. Lo voy a poner así. ¿Ya? Este ancho en centímetros, ¿de acuerdo? Si quiero transformarlo a esta escala, entonces tengo que multiplicar por un factor. ¿A qué va a ser igual ese factor? Lo que yo mida acá en centímetros traducido a milímetros. Entonces, imagínense que este tamañito fuere 0,5 centímetros. Entonces, ¿qué diría? 0,5 centímetros es lo que estoy midiendo en mi regla, ¿verdad? Equivale a 10 milímetros. Este sería nuestro factor de conversión, ¿entiende? ¿Está ahí? Sí, listo. ¿Está claro entonces cómo vamos a transformar esto que yo estoy midiendo directamente con una regla a estas dimensiones del simulador? Entonces, todos los valores que yo obtenga, digamos, imagínese usted ha medido aquí 1,4 centímetros. Eso 1,4 centímetros lo va a reemplazar aquí y va a multiplicar por 10 y lo va a dividir entre 0,5, digamos, y va a obtener el ancho en milímetros, que es la unidad con la que se está trabajando aquí. ¿Está bien o no? Está bien, Lisen, ahora sí lo entendí, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora, si quiere, aquí anota toditos los valores directo con la regla que le va a dar centímetros. Y luego con el factor de conversión recién lo vamos a transformar, si ustedes quieren, a milímetros. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien, Lisen. Ok, ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, entonces aquí está el simulador y la clave del éxito, por favor, es que ustedes tienen que eh, tratar de usar todita la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro y pongo, lo extiendo a toda la pantalla. Este es mi simulador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo ya no voy a mover nada de aquí, ya he establecido el tamaño, entonces tengo que agarrar una regla primero y hallar ese factor y medir cuánto hay
en nuestra regla aquí. Entonces, tenemos que medir nuestro factor de conversión. ¿Cuánto equivale en nuestra regla a esta distancia? Entonces, lo que yo mida ahí va a entrar dentro del factor de conversión. ¿Está claro lo que hay que hacer? Con una reglita, repito, van a medir esto, cuánto equivale en centímetros, lo van a anotar. Y luego esa relación va a ser nuestro factor de conversión. ¿Está bien? Sí, Lisen. Bien, ok. Entonces, comenzamos a experimentar. Yo voy a escoger entonces un valor más pequeño. Necesito cerrar esto, ¿de acuerdo? Y voy a escoger, digamos, no sé, 400 para darle un número, ¿de acuerdo? Ahí está. 400 nanómetros. Estoy queriendo construir mi tabla, por favor, ¿de acuerdo? Voy a empezar con un lambda de 400 nanómetros. El ancho aquí de la rendija B es 0.04 milímetros. Eso tiene que estar bien anotado, por favor, ¿ya? El ancho B de la rendija con el que vamos a trabajar va a ser 0.04 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, encendemos. Y ahora, con la ayuda de una regla, medimos esta distancia, por favor. ¿Ya? Ya hemos medido esto. Ahora tenemos que medir esto con una regla. Este es nuestro ancho. Pero esto nos va a dar en centímetros. Eso hay que multiplicar, ya les he dicho, para obtener en estas unidades, por este factor. ¿Cuánto será esto? Yo he medido y para mí eso es en mi pantalla, ¿de acuerdo? En mi pantalla, 0,7 centímetros. 0,7 centímetros. Esto ha dado para mí en la pantalla. O sea que mi factor de conversión, ¿cuál es mi factor de conversión? ¿Ah? Mi factor de conversión es esos 10 milímetros sobre 0,7. Ahora, lo que yo encuentro en centímetros reemplazo aquí, ¿y qué me va a dar? Me va a dar el área en milímetros, o perdón, el ancho en milímetros. Cuando haga esta operación, pues me va a dar en milímetros, ¿de acuerdo? Pero ya les he dicho, lo que hay que hacer es, primero, escribir aquí el ancho, escribir el ancho en centímetros, lo que ustedes van a medir. Y luego con este factor de conversión van a encontrar el ancho en milímetros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para este lambda. Este lambda primero es de 400 nanómetros, ¿verdad? Esto es lambda en nanómetros. Eco. Aquí si ustedes desean transformarlo, si yo voy a hacer en milímetros, tal vez a milímetros. ¿Cómo se transforma a milímetros? Nano es 10 a la menos 9, ¿verdad? 10 a la menos 9. Pero 10 a la menos 3 es mili. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto multiplicado por 10 a la menos 6 y esto se transforma en lambda en milímetros. Todos estos valores por 10 elevado a la menos 6. Así, esto va a quedar en milímetros también. ¿Está bien? 400 por 10 a la menos 6 milímetros. Eso va a quedar. ¿Ya? O si ustedes lo quieren volver a metros, sería 400 por 10 a la menos 9. Pero 10 a la menos 3 es
milímetros, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede transformar, ¿de acuerdo? Está ¿Está bien, bien? dicen. De Ok, acuerdo, Alejandro. ok, entonces estos datos se los puede conseguir uno directamente de aquí y el otro midiendo con reglita. No hay que hacerse ningún problema. De la pantalla directo con regla. Entonces, ese trabajito yo voy a hacer para distintas longitudes de onda. No necesitamos hacer eso, pero si ustedes quisieran reproducir, tienen que hallar sus propios números. ¿Por qué? Porque yo he probado esto en una pantalla de la computadora en la que estoy trabajando ahora, es esto que les estoy diciendo, ¿ya? Este factor. Pero cuando lo hice en una computadora con una pantalla más grande, pues las cosas cambian. Si lo hacen en una más pequeña, pues va a cambiar también, pero no hay ningún problema. Lo único que es importante que ustedes encuentren este factor de conversión. Entonces, en algunas van a encontrar que esto vale 0 puntos, qué sé yo, 3 centímetros los 10 milímetros, no hay problema. Igual todo va a salir muy bien. Ok, entonces, esa es la simulación. Yo he trabajado con 400, luego he pasado a 433 nanómetros, he vuelto a medir, he vuelto a hacer para 460, ¿ya? He vuelto a medir ese ancho para 460 y así sucesivamente. Entonces, quiero mostrarles, por favor, esos gráficos que yo he obtenido, ¿de acuerdo? Ahí está. Para que se vea mejor, ahí está. Estos son los lambdas en nanómetros, ¿de acuerdo? Y estos son los anchos para distintos lambdas en centímetros. Luego, por el factor de conversión que les he dicho, pues he encontrado en milímetros. ¿Está bien? Sí, está bien. Y como estoy trabajando en nanómetros, yo lo que he hecho ha sido, esta es realidad, este número ha sido transformado a nanómetros, ¿ya? Para que tengan las mismas unidades. Es decir, he transformado de centímetros a la escala y luego recién todos estos números a nanómetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo salen estos números? Digamos 1,4. 1, perdón, 1,4. No se olviden en centímetros por el factor de conversión. ¿Cuál era? 10 milímetros dividido entre 0,7 centímetros. Esto nos da a nosotros un valor en milímetros. ¿Cuánto nos daba esto? Si ustedes hacen sus cálculos, esto va a dar, a ver, multiplicar por 10 dividido entre 10, entonces esto es 100 dividido entre 7. 100, esto hace que sea 14 por 10 entre 7, 2, 20. 20 milímetros da aquí. 20 milímetros. Pero como esto está en nanómetros, lo voy a transformar. El resultado de esto serían 20 milímetros por ahora a nanómetros, ¿no? ¿Y qué voy a decir? 1 milímetro
es 10 elevado a las 6 nanómetros, ¿no? Nanómetros, eso. Entonces, de milímetros con milímetros se va, entonces queda 20 por 10 a las 6. A ver, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 por 10 a las 6. Entonces, esto es en nanómetros, por favor, ¿ya? Todos estos números son en nanómetros, ya que esto está en nanómetros. Entonces, hecho el gráfico, lambda en el eje X, ancho en el eje Y ahí está la recta. Es una buena recta, son 3 nueves. Perfecto el coeficiente de correlación. ¿Está? Entonces van a poder obtener esos valores viendo el video. Pero sin embargo, yo puedo darles un par de minutos para que copien si es que quieren. ¿De acuerdo? O le sacan un screenshot a su máquina para que tengan los datos. Repito, este es el ancho que ustedes miden con su regla para los lambdas que han visto cómo se puede cambiar. Yo he escogido al azar diferentes lambdas y ciertamente el comportamiento es lineal, es una línea recta. Aquí yo ya he sacado su ecuación y listo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No le dicen, está claro. Perfecto, no se olviden que esto y esto están en las mismas unidades. ¿Cuáles son? Nanómetros, ¿de acuerdo? Ustedes van a, entonces a usar esta pendiente, la van a igualar con la pendiente en nuestro modelo teórico, como ya les he explicado, y de ahí van a obtener la distancia D que estamos pidiendo. Esto yo he calculado y me ha dado a mí 0,98 metros o, si ustedes quieren, 983,4 milímetros. ¿Ya? Esto es lo que yo he obtenido. No os quiero poner aquí el error y demás cosas, pero esto es lo que he obtenido para la distancia. ¿Qué quiere decir? Que aprox es 1 metro. Entonces, hemos descubierto que este simulador es tal, con esas dimensiones, que la distancia de la rendija a la pantalla es de aproximadamente 1 metro, lo que me parece coherente, ¿ya? Me parece coherente. Entonces, eso por favor como el objetivo número 2. Si nadie tiene alguna pregunta, entonces paso a explicarles cómo vamos a hacer el objetivo 3. Muy bien. Aquí está, nuestro objetivo 3. El objetivo 3 dice hallar la relación funcional entre el ancho, otra vez el ancho, del máximo central de difracción para una rendija rectangular infinita y el ancho B de la rendija. Ah, ahora es otra cosa. Vamos a, dice, hallar la longitud de onda de la luz incidente. En este objetivo, lambda, es decir, la longitud incidente, yo no quiero volver a hacer el gráfico, por favor, pero es importante que ustedes comprendan. Este es el haz incidente, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es darle un determinado valor a ese lambda, ¿ya?
esto va a estar conocido. Eso ahora no va a cambiar. Va a ser uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, lambda ahí ya está listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá es la rendija y su ancho es B. Ahora vamos a cambiar el ancho. No podemos nosotros variar la distancia a la pantalla, entonces la distancia a la pantalla va a seguir siendo D. La pantalla está aquí, ¿verdad? Entonces esto sigue siendo D. Esa es la distancia a la pantalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, aquí tenemos, yo ya no voy a dibujar el resto, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que tenemos. Tenemos que otra vez hallar el ancho. ¿Está bien? Esta distancia entre los mínimos del máximo central nos está diciendo. El objetivo el objetivo 3 es definir el ancho, pero esta vez en función de B. El ancho del máximo central de difracción en función del ancho de la rendija. Vamos a dejar fijo lambda, ¿ya? El lambda con el que vamos a trabajar va a ser de 690 nanómetros, ¿de acuerdo? Pero se supone que uno no conoce eso, ¿verdad? Pero como estamos jugando con el simulador, tenemos que escoger un valor. Y de nuestros datos tenemos que verificar que ese es el lambda con el que realmente estamos trabajando. Entonces, repito, en nuestro experimento para el objetivo 3 voy a fijar lambda en 690 nanómetros, ¿de acuerdo? Esto va a ser 690 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, conozco D, que sabemos es 1 metro, ¿verdad? Lambda, que vamos a determinar, pero vamos a trabajar con 690 nanómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez tenemos que construirnos una tabla, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir una tabla. Tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Obtener ese ancho primero en centímetros y luego hacer la transformación. ¿A qué? En este caso sería a milímetros, ¿no? Sería nomás bueno transformar de centímetros a milímetros. ¿Por qué? Porque el ancho se mide en milímetros. Entonces, ve acá en milímetros. ¿De acuerdo? Eso va a dar directo. Esto lo tenemos que obtener nosotros. Primero de centímetros a milímetros. Ya les he enseñado cómo hacer esa transformación, o sea que tenemos que obtener estos valores. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, en el objetivo 3, por lo tanto, este ancho lo vamos a variar. ¿Cómo? Pues vamos a mover esto, ¿verdad? Este anchito va a cambiar. Con esto vamos a ir moviendo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir haciendo más grande la abertura. Aquí yo voy a escoger 690 y con eso voy a trabajar. Ya no voy a mover más nada una vez que haya definido 690 acá. Entonces voy a medir con una regla, con el factor de conversión lo voy a trasladar a milímetros y como esto ya va a estar en milímetros y el ancho está en milímetros, mi tabla va a salir perfecta, ¿ya? Obviamente el lambda que yo voy a obtener va a estar en milímetros. ¿Recuerdan cuál era la relación? ¿Recuerdan cuál era la ecuación que nos daba a nosotros? El ancho, ¿a qué era igual el ancho?
el ancho era igual a 2 veces D, si mal no recuerdo, dividido B por lambda. Así habíamos encontrado, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, aquí lo que me interesa no es ahora en función de lambda, sino en función de B. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 veces D por lambda multiplicado por 1 sobre B. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Que mis datos deberían de tener una tendencia hiperbólica, ¿verdad o no? Entonces, generamos los datos de A en función de B. Aquí B, aquí A, luego de hacer la transformación, repito, ¿no? Directo de centímetros para luego trasladarlo a milímetros. Entonces vamos a obtener un ancho A1 para un ancho B1, un ancho A2 para una abertura B2 y así tantos como sean posibles. Si es que hacemos un gráfico de esto, entonces si esto es A y esto es B, pues debería darnos una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación que va a definir esta curva? Pues la ecuación va a ser A igual a una constante que le voy a llamar K dividido B. Ok, para hallar el valor de K, entonces tengo que linealizar. Yo les voy a proponer que hagamos nomás el cambio de variable, Z igual a 1 sobre B, y por lo tanto acá va a darse una nueva columna de datos en función de Z. Esto va a ser Z1, esto va a ser Z2 y así sucesivamente. Entonces nuevamente hacemos nosotros un gráfico y tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos el ancho en función de Z. Si todo ha salido bien, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos nomás una recta, ¿de acuerdo? Y como es una recta, ahora yo puedo proponer la ecuación de la recta. ¿Y qué va a ser? A igual A asterisco más B asterisco por Z. A asterisco y B asterisco, pues podemos obtener haciendo mínimos cuadrados. Y una vez que tenemos mínimos cuadrados, pues reemplazar acá, volver a la variable original y listo, ya tenemos nuestro modelo. Pero si ustedes quieren, aquí B asterisco debería ser pues K, ¿no? Cuando yo reemplace esto acá, a ver, lo voy a hacer, ¿ya? Para no estar dando lugar a dudas. A asterisco más B asterisco por Z, que vale 1 sobre B. ¿Ah? Como este es mi modelo, es el modelo teórico, es el experimental, A asterisco debería ser despreciable, ¿verdad? No va a ser 0 porque cometemos errores, pues, pero debería ser despreciable. Y de aquí K debería ser igual a B asterisco. ¿Está bien? Ajá. Pero aquí está, por favor, el modelo teórico. El modelo teórico nos está diciendo que B asterisco debería ser 2D por lambda.
Entonces, esto debería ser igual a 2 por D por lambda. Y de aquí el valor de lambda. Lambda va a ser entonces igual a B asterisco dividido 2 veces D, que sabemos cuánto es D ahora, ¿no? Entonces de aquí sale lambda. Y eso más o menos debería ser lo que les estoy diciendo, ¿no? Aprox 690 nanómetros. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vámonos al simulador. Entonces tenemos el simulador, agarramos y lo ponemos en 690, dijimos, ¿no? Ustedes pueden escoger el que quieran, ¿ya? Y trabajar con el que quieran. Yo he escogido un valor, 690 le cuesta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como no han cambiado las dimensiones, el factor de conversión sigue siendo el mismo para mí. Pero tengo que obtener este ancho, ¿verdad? Pero ese ancho ahora es función de esta distancia. Fíjense que cambio la distancia y cambia el ancho. Entonces, esos datos yo los he obtenido, ¿ya? He leído de aquí directo el ancho y he medido aquí directamente el ancho de la franja central. Entonces, esos datos se los paso a mostrar, a no ser que alguien quiera saber algún detalle de aquí exactamente. No, perfecto. Entonces, ahí están los datos, ¿ya? He empezado con una abertura de rendija de 0.04 milímetros y he obtenido un ancho en la pantalla de 2,4 centímetros. He hecho la transformación directo solo a milímetros y ahí está. ¿Cómo? Ya les enseñé el factor, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ancho, diferentes anchos de rendija y diferentes anchos de la franja central de difracción. Por lo tanto, una vez transformado, tengo estos datos, los he graficado. Esto es ¿qué cosa? Esto es el ancho de la franja central de difracción y este es el ancho de la rendija. Como ustedes se pueden fijar, está muy bien, es una tendencia hiperbólica. He hecho la linealización con esto es 1 sobre, ¿ya? Esto es 1 sobre, no es z igual a 1 igual a b, no. Z igual 1 dividido b. Entonces, he agarrado, he hecho 1 sobre b y me dan estos valores. Ustedes pueden verificar. 1 dividido en 0.04, pues es 25. Entonces, he hecho para toditos y otra vez he graficado el ancho de la franja central en función de esta nueva Z. Y ahí está, sale una bonita recta, ¿ya? No será mejor que la del objetivo 2, porque miren, hay solo 2 nueves, pero está muy bien. Yo diría que está muy bien. Y el resto del trabajo se los dejo a ustedes, ¿ya? Les dejo un par de minutos porque a mí me toma un cierto tiempo de subir esto al YouTube. Entonces, les dejo un poquito de tiempo para que ustedes le saquen un screenshot a su pantalla o copien esto un momento. Y luego, pues, nos vemos la siguiente clase. ¿Ya lo tienen? Sí, Lice. Perfecto. Entonces, eso sería, muchachos.